Hola, en este vídeo vamos a ver el paso 21 de creación de nuestro portal Quiz, en el cual introducimos la moderación de pistas. Las pistas se crean en un paso anterior añadiendo a la vista de Show y de Play este formulario con un botón, de forma que cuando diésemos aquí el texto que hubiésemos tecleado aparecía visible en la parte de pistas de todos los usuarios del portal. Aquí vamos a introducir un paso intermedio, la moderación, que es muy habitual. Es como la moderación que se realiza en un blog, donde cuando alguien envía un comentario a un post de un blog, es el autor el que tiene que aceptar dicho comentario o borrarlo, para evitar que se introduzca spam o, digamos, mensajes indeseados. Aquí, como esto es un paso intermedio, cuando esto se envíe, la vista de eso, en la vista de Show y de Play se van a ver las pistas con el botón de Accept y el botón de Show, pero solo en los usuarios en que estén autenticados, que estén logueados. Esto no tiene mucho sentido, pero tendrá sentido cuando metamos también los roles y entonces ya sí que será la moderación de comentarios por el autor. De momento, los que pueden moderarlos son los usuarios autenticados, los que no pueden moderarlos son los usuarios no autenticados. Una vez que un usuario autenticado dé al botón de Accept, el comentario pasará a estar aceptado y será público para todos los usuarios, tanto autenticados como no. Además hay un botón de Delete por si el usuario que lo acepta, en vez de aceptarlo, quiere borrarlo, y ese botón de Delete estará disponible para cualquiera en cualquier momento para que los comentarios puedan ser borrados. Esta lógica de funcionamiento no tiene mucho sentido, tiene sentido cuando introduzcamos roles, como verán. Pero en este momento vamos a introducir solo esta funcionalidad, la capacidad de que los usuarios autenticados añadan, publiquen o acepten los comentarios que envía cualquiera de los usuarios. Vamos a ver qué cambios hay que meter en el modelo, en la tabla tips y en la migración para que esto funcione. Bueno, lo que hay que hacer es añadir una nueva columna en la tabla de pistas, la columna accepted, que tenga un valor booleano, de forma que si ese valor está true, indica que el comentario está aceptado, y si está false, indica que el comentario no está aceptado. Para ello, en el modelo, en el fichero models_tip, JS hay que añadir pues, el nuevo campo, accepted, de tipo booleano, y que además por defecto va a estar a false, para que cuando se cree, el comentario esté por defecto sin aceptar, y pues tengan que ser aceptado antes de publicarse. Por eso es añadir solamente este texto al texto que ya teníamos de las versiones anteriores. Además hay que crear el fichero de migración que añada a la tabla tips la nueva columna. Esto se hace con el comando sequelice migration create, se pone el nombre de add accepted to tips table, porque lo que estamos es añadiendo una nueva columna, no creando pues, un nombre que semánticamente indique esta acción. El comando sequelice creará este fichero con este esqueleto de migración que rellenamos tal y como viene aquí, donde bueno, pues a la función app le añadimos un add column al query interface para que modifique la tabla añadiendo la nueva columna accepted a la tabla tips con esta estructura que definimos aquí. Campos de tipo booleano que por defecto se creen con false. La función down lo que hace es un remove column a través del query interface para quitar la columna, accepted de la tabla tips, y con eso pues ya tenemos nuestro modelo completamente definido. Además vamos a ver cuál es la interfaz que necesitamos, las rutas, los controladores y las vistas para manejar esta situación. Primero tenemos las dos primitivas que tenemos que crear. Esto es con lo que tenemos que enriquecer nuestra interfaz. La primitiva put, con esta ruta de aquí que identifica el quiz e identifica el tip y la acción que tenemos que hacer, que es accept, es una ruta típica de una relación, y que lo que va a hacer es invocar la acción accept del controlador de tips para que se pase a true el campo correspondiente de la tabla de tip. Y luego la primitiva delete, que identifica aquí el quiz al que está asociado el tip que hay que borrar, que invocará la acción destroy de la tabla y que lo que hará es borrar en la tabla de tips
el tip identificado aquí. El que las rutas indiquen la relación entre quizzes y tips se hace para que la precarga funcione correctamente, porque ahora ya tenemos acciones sobre tips individuales, tanto aceptarlo para pasar su campo accepted a true, como delete para borrarlo de la tabla, donde se especifica un tip concreto. Por eso en el controlador de tips hay que añadir una función de autoload, la función load, que hay que instalar aquí asociada a tip_it, que es el identificador de tips que va a llegar en la ruta, para que se realice también la precarga del tip que se está referenciando en estas rutas. Por eso, cuando se vengan estas primitivas, tanto put como delete, se va a hacer la precarga del quiz al que está asociado ese tip, como del tip en concreto con el que queremos hacer la operación, o de borrado o de accepted. Y por eso hay que añadir aquí también pues, el autoload del tip cuando llega a una de estas rutas. De esa forma, en estas dos primitivas nuevas que añadimos, la primitiva put con la definición de la ruta que tenemos aquí y la primitiva delete con la definición de la ruta que tenemos aquí, que además requerirán login, por eso tendrá este middleware login require como primer middleware en la instalación, porque estas primitivas solamente las pueden invocar los usuarios que estén logueados. Y después lo que harán es invocar pues, la acción accept o la acción destroy del controlador correspondiente. Pero en estas acciones ya se habrá precargado tanto el tip identificado como el quiz, y el código de estas acciones será más sencillo. El código en concreto de tip controller es este de aquí, es un código al que se le ha añadido la función load para realizar el autoload, que es la estructura típica que ya hemos visto. Recibe como cuarto parámetro el identificador del tip que tiene que precargar, por eso hace un find by it del tip en la tabla de tips. Si ese tip se carga correctamente y no está indefinido, entonces simplemente lo carga en la propiedad tip de la cabecera de rec y pasa al siguiente, y si no, pues lanza los errores correspondientes. Por eso, cuando se invoque el middleware accept asociado a la aceptación de un tip, ya tendrá precargado el tip. Por eso, utilizando la asignación de estructuradora de JavaScript 6, ese tip se carga en esta variable que se define aquí, bueno, esa constante que se define, y luego en este tip que estaba precargado y que se ha metido en la constante tip, se le pone el campo accepted igual a true, porque bueno, pues se está aceptando y por eso hay que pasar a true ese campo. Después se hace un tip save del campo accepted para que ese true pase ya a la tabla de datos de forma persistente, y si todo va bien, en esta promesa, que es la que indica que todo ha ido bien, y aquí tenemos el tip, se manda el mensaje flash tip accepted successfully y se redirecciona a la vista show. Por eso nos saldrá esta vista de aquí con el mensaje flash de que el tip se ha aceptado exitosamente y con la vista viéndose aquí ya. Y si pues, hay algún tipo de error, pues se invocarán aquí las situaciones de error correspondientes. La acción destroy, que destruye un tip de la tabla de tips, pues básicamente, como ha habido precarga de autoload, porque en la ruta está indicado, simplemente lo que se hace es un destroy sobre ese objeto que ha sido precargado, que está en la propiedad tip de la cabecera de rec. Si todo va bien, se mete el mensaje flash de que se ha destruido con éxito y se redirecciona a la misma vista. Por eso nos aparecería esto de aquí, la vista show, con el mensaje flash de éxito de que se ha destruido la pista correctamente y la pista ya no aparecería aquí. Esta es la que se ha aceptado, que alguien la habría creado, y aquí se ha borrado y ya no aparece en la lista de tips porque se ha borrado. Bueno, y luego están pues, los casos de error. Además de esto, tenemos que modificar las vistas para que tengan el funcionamiento que hemos visto al principio. Lo primero que hay que hacer es modificar la vista tips index. La lista de tips, que es lo que renderiza index, es una vista parcial que se incluye en esta parte de aquí de la vista show y de la vista play. Por eso hay que modificarla con este código que se ha resaltado aquí. Básicamente esa lista se genera con este bucle for que va renderizando pues, todos los tips, aquí en este caso hay dos, y por eso renderiza estos dos tips de esta forma. Lo que hace es for var i in tips, lo que hace es var tip igual a tip i, el tip sobre el que está iterando en ese momento, porque lo que tiene es un array de tips,
Y entonces, si ese tip está aceptado, lo que hace es mostrar el texto. Es decir, si está aceptado, independientemente de cualquier otra consideración, lo muestra para usuarios que estén logueados o no, como ya vimos. Y si no está aceptado, es decir, en la parte else, if el usuario está logueado, existe session user, el usuario que está interaccionando, que está solicitando esa vista, entonces lo muestra si está logueado solo y muestra el botón de accepted. Y además, en cualquier caso, muestra el botón de delete. De forma que lo pueda borrar cualquiera y lo puede aceptar solo los usuarios logueados, como hemos comentado. Este funcionamiento, esta lógica es un poco rara y no tendrá sentido hasta que no se metan los roles, que habrá que combinar con estos elementos de aquí. Por eso, el show, cuando tengamos un usuario que está registrado, digamos, el show mostrará todos los tips, tanto los que están aceptados como no. Los que están aceptados solo mostrará el botón de delete y en los que están no aceptados mostrará el botón de accept y el botón de delete. Cuando el usuario no está registrado, entonces mostrará los tips que están aceptados con el botón de delete y en los otros mostrará solo el botón de delete. Esto es un funcionamiento un poco raro, pero que es un funcionamiento intermedio. Aquí no tiene sentido, tendrá sentido ya cuando metamos los roles, como hemos dicho. En la vista de show, las listas de pistas, de play, las listas de pistas se verán exactamente igual que en el show. Aquí tenemos ya la parte del control de la vista completa de show, donde hay que modificar simplemente esta parte de aquí, es decir, hay que hacer generación condicional del formulario de creación de nuevos tips, bueno, de envío de nuevos tips. Por eso, if session user include tips new. Si el usuario no está autenticado, entonces no se incluirá esta parte. Y luego, pues esto se combina con lo anterior para que, bueno, pues se vea en show y en play, pues digamos la vista de esta forma. Si el usuario está autenticado, entonces se ve tanto el formulario como la lista con los tips que hay que aceptar, y si el usuario no está autenticado, no se ve el formulario y la lista de tips se ve de esta forma que hemos visto cómo se generaba en la transparencia anterior. Y en la vista play vemos exactamente lo mismo, es decir, el formulario se incluye de forma opcional según que esté autenticado o no, y la vista de tips pues se ve exactamente igual que en el caso de show. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.